Auyebete, Baella Papeicó, Yeyelera Darío Juárez, Yembuea Guaraní, Coape, Buenos Aires, Guá. Saludos para todos, mi nombre es Darío Juárez y soy indígena guaraní de acá de la provincia de Buenos Aires. Mi relación con la cultura, con la identidad de indígena guaraní tiene que ver con algo que le pasó a muchas personas, que es que nos encontramos con esto ya de grandes. Es decir, no nací en una comunidad, no nací en un contexto de hermanos indígenas guaraníes, nací en la provincia de Buenos Aires y después de mucho tiempo de conocer y recorrer, bueno, a través de mi familia me entero que una parte de mis abuelos, de mi abuela principalmente, venían de lo que hoy es Cazapá, Paraguay, y pertenecían a la cultura Mbuea guaraní. Entonces, en un momento de la vida, hacerse cargo de lo que uno es, de que uno no solamente desciende de pueblos originarios, sino que es parte de un pueblo originario. Hacer ese cambio me llevó un tiempo hasta poder pararme como parte del pueblo indígena guaraní y convertirme en un militante indígena acá en el territorio bonaerense. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, nací en San Fernando, Buenos Aires, en el 76, durante la dictadura. Por estas cuestiones, mi madre volvió a su lugar de origen, que es El Dorado, Misiones, y desde los 6 meses hasta los 22 crecí en ese contexto, en el contexto selvático, cerca del río Paraná, así que una niñez, la verdad, hermosa, rodeado de monte, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque el monte tiene todo eso, ¿no? Y haber tenido esa vida creo que me ha formado como ser humano. Después, cuando ya de grande me entero de que parte de mi sangre también es indígena, ahí empecé como a investigar un poco más quiénes son estos guaraníes, cuál es la filosofía, cuál es el pensamiento, reaprender el idioma, porque una de las cosas que me pasó a mí y que le pasó a muchas personas, he escuchado estas historias en muchos lugares, es que había una intención de no transmitir el idioma. Esto tenía que ver con una forma de protección, porque muchas veces los chicos cuando iban a las escuelas y tenían esta forma de hablar el idioma guaraní, por ahí era motivo de burlas o por ahí era motivo de risas. Inclusive también se comentaba de que si hablaba en guaraní se le iba a dificultar el aprender. Era una idea que circulaba y creo que por una cuestión de preservación, de protección a los chicos, no se transmitía el idioma. Yo lo entiendo así, no lo veo como algo que lo hicieron a propósito, como algo de maldad, sino más bien una cuestión de protección para los que éramos más chicos, ¿no es cierto? Después, como te mencioné, vine a vivir a Buenos Aires a los 22 años, de vuelta a la gran metrópoli que es Buenos Aires. La verdad que fue un choque bastante grande. Yo vivía en un pueblito muy chico y de golpe venir a semejante ciudad fue un choque cultural. Y con el tiempo, empezar con otras personas a hablar de cultura indígena guaraní en territorio bonaerense. Y de acuerdo a muchas investigaciones que se hizo, Buenos Aires antiguamente, antes de que llegue la invasión europea, era territorio guaraní. Acá vivían los guaraníes. De hecho, hay muchos lugares que todavía mantienen su nombre, por ejemplo, San Clemente del Tuyú, que es el que más llama la atención, que tenga Tuyú, que significa tierra mojada o barro o costas. Y lugares así, por ejemplo en Tigre está el río Guazunambí, que significa oreja grande. Son dos términos que dan a entender que en ese lugar existió población indígena guaraní. Entonces, este fue un proceso de ser un militante, la recuperación de la identidad y la recuperación del idioma también. Entonces fue todo o lo es todavía, un trabajo de reconstrucción y de identidad. Es muy interesante pensar a la Argentina y su fundación, en este caso Buenos Aires y su fundación. Es histórico que Buenos Aires tuvo dos fundaciones, una fallida y con mucho tiempo después una invasión europea ya mucho más armada que pudo fundar esta Buenos Aires. Yo me concentro siempre en la parte de Buenos Aires porque es el lugar donde conozco.
Nosotros como población guaraní, obviamente que nosotros lo que entendemos como nación es mucho más grande, más allá de las fronteras. Hay hermanos guaraníes en Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina. Somos una nación muy grande, teniendo en cuenta que antiguamente era un pueblo nómade, o sea que se extendió. Y eso, con el tiempo, lo que podríamos llamar un fenómeno social, si queremos decir, vuelve a haber mucha reivindicación en pueblos originarios, muchas personas que también están en este proceso de recuperación y otros que se acercan a las culturas originarias porque entienden que no es una novedad, son culturas milenarias y por alguna razón estas culturas están vivas todavía, entonces como que hay algo más ahí. Hace poco, si es verdad, se hizo un estudio en el cual más del 60%, yo creo que un poco más, del 60% de la nación argentina tiene sangre o ADN indígena, si queremos. Ahora, los censos que se hicieron hace un tiempo atrás y ahora un poquito más, ronda entre el 1% o el 4% de personas que se reivindican pertenecientes a pueblos indígenas. Entonces uno piensa, ¿no? ¿Cómo puede ser que hay un 4% que reconoce su identidad indígena y hay un 60% que, según estudios, tienen sangre indígena? Entonces lo que se está viendo es un fenómeno de lo que falta, que es la reivindicación cultural, la pertenencia cultural. Muchas veces nos toca hablar con hermanos que son indígenas, que vos los ves y tienen la cultura en ellos, pero les cuesta esto de sacarlo afuera. Y creo que gran parte del trabajo es esto, ¿no? Contagiar a otros a que también se reivindiquen como pertenecientes a un pueblo indígena, que recuperen esa identidad indígena, porque no es, inclusive ni siquiera creo que es por algo impuesto. Digamos, es algo que se fue transmitiendo de que eso es de algo de allá lejos y hace tiempo, no lo ven como algo actual, que otros sí lo vemos como algo totalmente actual. Inclusive pensar a Buenos Aires como hablamos hoy, nuestra primera fundación, donde estuvieron los guaraníes, los chaná, los querandíes, los mbiwá, que fueron pueblos que se unieron para luchar contra un enemigo exterior. Entonces esos mismos pueblos, pasando muchos años, de alguna manera estamos volviendo a nuestros territorios ancestrales. Y eso es algo que a uno como militante indígena es algo muy lindo de ver, que en este territorio de Buenos Aires, que uno pensaría que están en una de las provincias más europeizadas del continente, una fuerte presencia indígena en el territorio. Nosotros tuvimos la experiencia en Buenos Aires. Hay una ley, obviamente, de educación intercultural bilingüe que tiene sus particularidades en otras provincias, porque, por poner un caso, en Misiones, el 100% de los pueblos originarios hablan el idioma guaraní. Ahora, en Buenos Aires sucede que estamos todos los pueblos. Hoy por hoy, Buenos Aires es la provincia con mayor población indígena, o sea, mayor población diversa de pueblos originarios, por una cuestión, no sé, migratoria o de gente que también ya nacida acá, pero que reivindica su cultura. Y sucede que los con, guaraníes, mapuches, wichí, ya estamos todos en Buenos Aires y somos muchos. Entonces esta educación sucede de hecho. Sucede de hecho porque no tenemos otra opción. O la otra es ir a un centro de estudios, que los hay, y aprender el idioma. Lo que me sucede, por ejemplo, a mí en lo personal, es que todo lo que voy aprendiendo también lo quiero ir transmitiendo. En las zonas, por ejemplo, en las que estamos hoy, en José C. Paz, Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas, donde hay mucha presencia guaraní, como en otros lugares también,
Berazategui, por nombrar algunos, hay mucha presencia de chicos que hablan el idioma guaraní. Estos chicos llegan a la escuela y los maestros se encuentran con esta realidad que no tienen las herramientas necesarias para la comunicación. Como anécdota te cuento, una maestra había mencionado que dentro de su cursada tenía la posibilidad de elegir 2 idiomas, era el inglés o el francés, y ella eligió el francés, y después contaba, ¿no? Aprendí francés, cuando llego a las aulas los chicos me hablan en guaraní. Entonces ahí ves como este choque de lo que la academia enseña y la realidad de las aulas. La realidad de las aulas es que está lleno de indígenas guaraníes, nietos, bisnietos, hijos de indígenas están en las aulas. Y a veces contamos con la buena predisposición de los maestros de abrirse un poco más y de también tener nuestros propios maestros indígenas en esos lugares, que no son la mayoría de los casos, pero bueno, existe. Pero también habla de una realidad palpable. Y creo que estos cursos que nosotros estamos haciendo, la gente que viene son maestros y gente que está estudiando para ser profesores el día de mañana, quieren las herramientas para llevar adelante esa situación y que no sea una traba para los chicos que van a ser los futuros que van a estar acá en esta provincia, ¿no? Por otro lado, también atendiendo a esta realidad que decíamos hoy, en Buenos Aires actualmente hay entre unas 15 y 20 comunidades guaraníes dentro de todo el conurbano bonaerense. Yo actualmente pertenezco a lo que nosotros llamamos la Asamblea del Pueblo Guaraní de Buenos Aires. La idea de esta asamblea fue juntarnos con las demás comunidades. Esto viene pasando hace unos 3 años, somos bastante nuevos en esto, pero hemos podido juntarnos 11 de estas comunidades y empezar a trabajar coordinadamente, porque cada comunidad tiene su realidad y no es igual a la otra. Hay comunidades que están en Quilmes, en Berazategui, en La Plata, en José Cepaz, en Merlo, en Moreno, o sea, distribuido por todo el conurbano. Es decir, que hay una fuerte presencia de pueblos originarios. Y lo que hemos decidido no solamente organizarnos como asamblea, sino ser también quienes hablemos con el Estado provincial y el Estado nacional a través de nuestra organización. O sea, nosotros nos presentamos y trabajamos como una organización indígena bonaerense. Y hemos tenido bastante éxito en ese camino, tanto en el INAI como en el CEPAI. Pudimos lograr que hayan representantes nuestros y que esta nueva convivencia entre lo argentino y los pueblos originarios exista, sin necesidad de confrontación, ¿no? Porque esto lo digo porque en una reunión nos dijeron si nosotros queríamos fundar comunidades por todo el territorio hasta quedarnos con todo Buenos Aires. Y fue muy chistoso porque nosotros decíamos, no, todo lo contrario, todos convivimos acá. La idea es que esta convivencia sea pacífica, por favor. Y bueno, a veces pasan esas cosas. Bueno, el mensaje final que quiero dar es para las personas que están en lo que podríamos llamar recuperación de identidad, en esta reivindicación de la identidad, que no siempre es buena ni divertida, a veces es medio triste porque uno al conocer la historia de sus antepasados es medio complicada, pero que sepan que traerla de nuevo es mantener esta cultura viva. Sería muy triste que nuestros idiomas, nuestras costumbres, nuestra identidad, lo que nosotros en guaraní decimos ñanderecó, que es todo este universo que hace que nosotros seamos quienes somos, se mantenga y que se pueda transmitir a las siguientes generaciones. Así que a los que están en ese camino, los estamos esperando y como decimos nosotros en guaraní, seguimos de pie y vamos a volver.